El título de este mensaje es Dios juzga la soberbia persistente. Ojo con ese detalle, Dios juzga la soberbia persistente. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Y hoy día nos toca ver el capítulo 5. Pero antes de entrar al capítulo 5, debemos recordar que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, hablando acerca de Israel, nos dice que estas cosas fueron escritas, ¿no?, las que están en el Antiguo Testamento, para que sirvan para nosotros como ejemplo, ¿ok?, de no repetir la misma historia, como una advertencia hacia nosotros para no repetir la historia que se narra en estos capítulos. Entonces, teniendo eso en mente, vamos nosotros a estudiar digamos, lo que le sucede al rey Belsasar. Entre el capítulo 4 y 5 del libro han pasado aproximadamente 23 años. Es importante que conozcamos el contexto histórico para poder entender la profundidad del capítulo. Entonces, han pasado aproximadamente 23 años entre el capítulo 4 y 5 de Daniel. Y varios reyes han sucedido ya en el trono. Varios reyes. Es así que el capítulo 5 se encuentra que está reinando el rey Belsasar. El rey Belsasar está reinando, quien es hijo del rey Nabonidus. ¿Okay? Él es el padre de este rey. Y ambos comparten el gobierno del reino. Si bien es cierto, Belsasar es el rey que está dirigiendo la nación, gobernando, su padre, Nabonidus, es aquel que está librando las batallas en el campo. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto. Ahora, el rey Belsasar da un gran banquete, imagínense ese banquete, ¿ok? Más de 1000 personas, da un gran banquete en la ciudad. Pero lo interesante es que debemos conocer que mientras tanto el rey hace esto, Ciro, el gran rey del imperio medo-persa, ya había sitiado la ciudad para conquistarla y tomarla. Ese es el contexto en que esta historia se narra. Es sorprendente que teniendo un ejército a puertas de su ciudad, este rey se le ocurriese hacer un gran banquete, ¿ok?, al punto de emborracharse. ¿Sí? Pero ese es el contexto. Y conociendo esto, hoy vamos a ver 3 grandes verdades que podemos aplicar a nuestras vidas de este capítulo. Primero, Dios permite la soberbia persistente de Belsasar. Dios la permite. 2, Dios pronuncia juicio contra el soberbio Belsasar. Y 3, Dios cumplió su plan contra el soberbio Belsasar. Entonces, como se pueden dar cuenta, hoy día vamos a ver esa soberbia persistente a dónde nos puede llevar. En el versículo 1 dice lo siguiente: muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Vámonos dando idea de qué tan grande era este banquete. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa del Dios en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron de ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Como ya lo hemos mencionado, el imperio babilónico se encuentra en medio de una crisis, de una guerra. Un ejército está a las puertas de la ciudad. Ahora, uno se puede preguntar, ¿a qué rey, o en nuestros tiempos, ¿no?, o a qué presidente se le ocurriría hacer un banquete con todos sus gobernantes teniendo una invasión inminente en sus puertas?
Aquí en su sano juicio se le ocurriría, en este contexto, hacer esas cosas. Evidentemente, solo a un soberbio como Belsasar. Porque no nos entra en la cabeza, ¿verdad? En medio de todo esto, del desenfreno y la embriaguez, porque el texto lo que nos quiere decir es que llegaron a ese punto de la embriaguez, Belsasar profana los utensilios sagrados que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén y los había guardado por 66 años. Fíjense ustedes, esos utensilios del templo estuvieron guardados en los templos de los dioses babilónicos por 66 años. Hoy han sido tocados. Probablemente, la Escritura no los dice, pero probablemente no había hecho nada con ellos porque Nabucodonosor conoció al Dios de Daniel. Y había de repente un temor en su corazón hacia ello. Ahora, desde el punto de vista cultural, cuando una nación vencía a otra, se atribuía que su Dios era mayor por ende porque había vencido al Dios que había de la nación derrotada. ¿Correcto? Tenemos un ejemplo en la Biblia entre el conflicto que sucedió con los filisteos e Israel, ¿no? Los filisteos consideraron que su dios Dagón les había atribuido la victoria y por eso ellos llevaron el arca de Israel al templo del dios Dagón y lo habían dejado ahí, como un trofeo de guerra. ¿Sí? Como un trofeo de guerra. Lo que hizo Belsasar fue un sacrilegio, una blasfemia. ¿Por qué? Porque utilizar artículos religiosos de otra nación para fines ordinarios era absolutamente repudiable en su cultura. 66 años guardados y este rey, en su soberbia, toma sus utensilios sagrados y los utiliza no solamente para beber en este gran banquete, sino que fueron empleados en la adoración idolátrica hacia los dioses babilónicos. En palabras simples, ¿qué hace Belsasar? Se burla del Dios de Israel. Se burla del Dios de Israel. Ahora, más adelante en el capítulo, se nos explica que Belsasar tenía un conocimiento de Dios. Conocía quién era Dios, por cuanto él había sido testigo ocular de lo que le había sucedido a Nabucodonosor. Pero vemos aquí esa soberbia persistente en el corazón del hombre. Y nuestro corazón tiene el mismo problema con la soberbia. Nuestros corazones también tienen el mismo problema con la soberbia. Dios la permite muchas veces para volvernos a Él luego del fracaso. ¿Ok? Dios permite que muchas veces nuestro corazón se llene de soberbia, pero con la intención de que al fracasar nosotros volvamos al Señor. Pero es interesante que este rey Belsasar no tiene eso en el corazón. Más bien, él posee una soberbia persistente. Y esa soberbia es la que se niega a humillarse delante de Dios. Y esa soberbia, y subrayo, persistente, es la que nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Porque ustedes recordarán el caso del faraón. En los primeros, las primeras plagas, la Biblia nos dice que el faraón endureció su corazón. Pero transcurridas 5, 6, 7 plagas, la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón. En el Nuevo Testamento, Romanos nos advierte también de esta soberbia persistente y nos dice que Dios ha entregado a los hombres por causa de esta soberbia persistente. Y es una clara advertencia hacia nosotros de guardar nuestros corazones de esa soberbia que persiste, de esa soberbia que no se humilla delante de nuestro Dios. Entonces tenemos aquí a Belsasar. Conocía lo que había sucedido con su abuelo Nabucodonosor, sin embargo, se niega
a humillarse delante de Dios. Ahora, inmediatamente que Belsasar se burla de Dios, trayendo todos estos utensilios, Dios juzga a este rey y aparece unos dedos con un mensaje desconcertante que nadie en el imperio podía interpretarlo. ¿No? Aparecen esos dedos y que empieza a escribir en la pared. Ahora, vemos la reacción de Belsasar en los versículos 6 y 9. Dice lo siguiente: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Es decir, cuando apareció esta mano, esta cosa sobrenatural, se le fue la borrachera a Belsasar. O sea, se le fue la borrachera. Yo creo que cualquiera, ¿no? Aparece una mano ahí y empieza a escribir. Se le fue la borrachera y llegó al punto, ¿ok?, de que sus rodillas chocaban de miedo. O sea, qué temor. Tal vez algunos hemos experimentado eso, ¿no? En un asalto uno se pone en nervios, ¿no? Pierde el control. Pero fíjense la reacción de Belsasar ante el juicio, la pronunciación de Dios. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Dios pronuncia un juicio sobre este rey que tenía y poseía una soberbia persistente. Ahora, todo el mundo está turbado en el reino, porque nadie puede interpretar esto. La reina, que no estaba en el banquete, que muy probablemente es su abuela, ¿correcto?, reconoce que hay un solo hombre en todo el imperio que puede interpretar estas palabras que ya han sido escritas. Y es extraordinario cómo esta reina presenta a Daniel. Lo presenta como un hombre lleno de sabiduría, como un hombre lleno de conocimiento e inteligencia, que profesaba servir y adorar al Dios verdadero. Y es ahí donde entra en escena Daniel, que para este momento ya Daniel tendría entre unos 80 y 85 años. Han pasado 66 años aproximadamente del capítulo 1 al capítulo 5. Entonces es un hombre ya entrado en años, ¿verdad? Es un hombre entrado en años. Pero a pesar de su edad, Daniel sigue siendo fiel a Dios y conserva intacto sus dotes espirituales. Daniel es traído delante del rey para que pueda ser interpretado. Y es bien curioso que esta reina tenía, cuando lee el pasaje, tenía la absoluta seguridad que Daniel podía interpretar esas palabras. Ahora, diferente la actitud de Belsasar, el rey, cuando Daniel es presentado. Fíjense la actitud de soberbia persistente en el corazón de este rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Qué contraste entre la presentación de la reina y el rey? ¿No? La reina, dadivosa, generosa, y el rey le dice: oye, ¿tú no eres quien hemos traído de la cautividad? ¿No eres tú aquel jovencito que traímos, no invadimos tu país, tu nación, tu ciudad y te trajimos aquí para hacer algo contigo? O sea, el corazón que se llena de soberbia y persiste en eso. Entonces, la escena transcurre y Daniel lo vemos totalmente seguro que puede dar a conocer el significado de todo aquello que estaba escrito en la pared. Y Daniel le dice algo muy interesante a rey Belsasar. Empieza con el ejemplo de Nabucodonosor. Y estas son las palabras de Daniel. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes
tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos, además de esto diste alabanza a dioses. O sea, lo que Daniel quiere dejar en claro es que Belsasar tenía un conocimiento de Dios, como muchos tenemos un conocimiento de Dios. Él conocía lo que le había sucedido a Nabucodonosor por no humillarse ante el Dios verdadero. Y Daniel le dice, conociendo todo ello, tú no te has humillado, sino que has persistido en esta soberbia que te aleja de Dios. Y se pronuncia, y Daniel está listo para interpretar estas palabras. Ahora, es bien interesante porque estas palabras están escritas en arameo. Entonces, los sabios, los brujos, o bueno, como se designa aquí, ellos probablemente entendían las palabras, pero no la interpretación. ¿Ok? Y es Daniel quien va a interpretar estas palabras. Y la primera palabra es mene, mene. Ahora, para la cultura, la repetición lo que le quiere dar es énfasis, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos y queremos dar énfasis, lo ponemos en mayúsculas o en negritas, ¿no? Para dar énfasis. Entonces, aquí lo que Daniel está haciendo, o Dios está haciendo, está enfatizando este juicio. Dice, mene, mene, que significa numerado. Es decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y esta palabra significa Dios está evaluando. Dios está mirando desde lo alto, como dicen las Escrituras, a los hombres. Dios está mirando desde lo alto a los gobernantes, a las naciones, pero también Dios nos está mirando de manera particular a cada uno de nosotros. Mene, mene. Contó Dios tu reino y lo ha puesto fin. La segunda palabra es tekel. Y su significado es pesado, ¿no? Es cuando vas al mercado y pesas 1 kilo de arroz, ¿no? Esa es la idea, de pesar. Y su significado, la interpretación es pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. No eres íntegro, o sea, no estás completo. Rey Belsasar. Has sido hallado falto. No has respondido como se esperaba. Y luego, la siguiente palabra que interpreta Daniel es Pérez. Y uno puede decir, oye, pero arriba dice Uparsín. Lo que sucede es que Pérez es el singular de Uparsín, ¿correcto? Entonces, ese significa dividido, roto. Y la interpretación es, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dios quiebra, ¿sí?, el reino babilónico. Pero es interesante que vemos aquí que Dios está evaluando. Dios está mirando. Dios no es alguien que podemos burlar. Dice la palabra que todo lo que coseche el hombre, todo lo que siembre, eso cosechará. Y vemos aquí la soberbia persistente de Belsasar. La soberbia persistente. Y luego vemos el cumplimiento del plan. En el versículo 30 vemos cómo Dios juzga la soberbia persistente de Belsasar. Esa misma noche de ese gran banquete muere. Y con él cae el imperio babilónico. Pero resaltemos, es la soberbia persistente. Es la soberbia de un hombre que trajo como consecuencia la caída de todo un imperio. ¿Cuántas veces nuestra soberbia, ¿no?, nos ha llevado a fracasos? ¿Cuántas veces la soberbia persistente, no, yo lo voy a hacer así, 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 nos ha llevado muchas veces al fracaso? Pero también vemos en este pasaje cómo se cumplen los planes de Dios descritos en el capítulo 2. Porque Él es soberano. Ustedes recordarán que en el capítulo 2 Daniel interpreta el sueño que tiene Nabucodonosor. Y en ese sueño, ¿verdad?, en la estatua,
La cabeza era Babilonia, ¿no? La cabeza de oro. Pero luego tenía el pecho y los brazos, que era el nacimiento, ¿no? La sucesión por el imperio medo-persa. Y vemos que del capítulo 2 hasta el capítulo 5, en el capítulo 5 se cumple esta profecía. La soberbia de este hombre trae juicio a su vida, trae juicio al imperio babilónico y se cumple de esta manera la profecía de que el imperio medo-persa empieza a ser la potencia mundial que llegó a ser en su época. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Como comencé diciendo, Pablo en el Nuevo Testamento nos dice estas cosas, hablando acerca de Israel, se ha escrito para que ustedes, nosotros, aprendamos de ello y no volvamos a repetir la misma historia. No repitamos la misma historia. Un día, llegará un día en que la humanidad que ha persistido en esa soberbia y que no reconoce a Cristo como Salvador, será juzgada y condenada por vivir como si Dios no existiera. Llegará ese día. Pues Pablo nos dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y el Señor Jesús lo expresa de manera categórica. Y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es decir, un día el Señor Jesucristo se levantará como el juez del mundo que no se humilló delante de Él, que no aceptó, que no lo aceptó como el Salvador. Es la soberbia persistente la que nos lleva a una vida sin Dios y de manera natural todos tendemos a eso. Todos tendemos a eso. Pero fíjense que esto es lo maravilloso y hermoso del Evangelio. El mismo juez es también el Salvador. Y no debemos olvidarnos de ello. El juez, Cristo, que será juez para un mundo que no lo ha aceptado y reconocido, es el Salvador de ese mundo. Dios no nos deja en nuestra soberbia persistente y por ende en nuestra muerte espiritual, sino que envía a Cristo para reconciliarnos con Él. Y el Evangelio nos grita del gran amor de Dios para salvar a soberbios que creen que no necesitan a Dios. Y algún día fuimos nosotros así. Algún día vivimos lejos, alejados de Cristo, de Dios, pero Dios, a través de Cristo, ¿no?, nos alcanzó. Fíjense lo que dice el Señor Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todos necesitamos de Dios. Todos luchamos contra esta soberbia de que no querer saber de Dios o que Dios no se meta en nuestras vidas. Pero debes de recordar que si persistes en tu soberbia, que si no deseas humillarte delante de Dios, como dice la Escritura, habrá juicio. Pero Dios en su gran amor no quiere eso. Y Cristo es el Señor, es el Salvador del mundo que está a disposición de aquel que realmente desee humillarse. Pero también debemos recordar, para lo que hemos puesto ya nuestra confianza en Cristo, debemos de recordar lo que Pablo escribe en sus cartas. Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que Dios resiste a los soberbios.
Y muchas veces me he preguntado, Señor, ¿no? Si pudiese haber un termómetro de soberbia, ¿no? Señor, ¿dónde estoy? Y la soberbia también se puede ver o se puede evidenciar cuando no busco a Dios, cuando no estudio su palabra, cuando deseo hacer mi vida sin contar a Dios. Y muchas veces me pasa. Puede haber muchas razones, pero debemos recordar que la soberbia también tiene esa cara. De no buscar a Dios en oración, en su palabra, en la comunidad, en el congregar, etcétera, etcétera. Necesitamos permanecer entonces en Cristo para ser transformados y que la soberbia cada vez vaya menguando en nuestras vidas. Es el gran, por así decirlo, el gran mensaje del capítulo 5 de Daniel. Tengamos cuidado con la soberbia persistente. Porque Dios dice, no endurezcan vuestros corazones, sino que estemos prestos y atentos a humillarnos delante de Dios.